Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue en el examen? Supóngase bien. Bien. Bien, con este examen pues ya terminamos esta primera parte de la formulación lagrangiana y en esta siguiente unidad vamos a explorar un caso particular, pero que la formulación lagrangiana suele ayudar a describir este tipo de sistemas. Hablo del movimiento de partículas que se mueven en un campo de fuerzas centrales y estos suelen describir algunos problemas de interés en física como el movimiento planetario. Tenemos un objeto supermasivo, por decir el Sol. A ver, voy a ocupar una de estas formas. Y la trayectoria que va a seguir otro objeto va a depender de la interacción que haya entre el objeto y la fuente de el potencial. Otro problema concreto que parte de del mismo tipo de interacciones es la dispersión. De partículas. Profe, una pregunta, ¿cuál era el título? Disculpa, es movimiento en un campo de fuerzas centrales. Gracias. Uh-huh. Entonces, otro caso es si tenemos un centro dispersor y viene una cierta partícula con una cierta trayectoria. Entonces, conforme se va acercando a este segundo objeto, este deflecta a la partícula. Si tenemos otra que viene de este lado y choca con la partícula, pues la va a deflectar en direcciones diferentes. Entonces, al final, vamos a poder describir aquí un cierto patrón de dispersión. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, vamos a iniciar nuestra formulación con un concepto que se llama la masa reducida. Entonces, el lagrangiano para dos partículas en las posiciones R1, R2.
cuyas masas son M1 y M2. Respectivamente. Será la energía cinética de cada una de las partículas menos un potencial de interacción que va a depender de la distancia entre estas dos partículas. Y a esto vamos a llamarlo 1. Donde R punto es igual a R punto en general la norma de un vector. Va a estar definida como el producto interno del vector consigo mismo y el potencial UDR es el potencial de interacción. Noten que solamente esta es una función que depende únicamente de un escalar, en este caso la distancia de separación entre estos dos puntos. Entonces, en principio ya podríamos resolver las ecuaciones de Euler y Lagrange a partir de la ecuación 1, sustituirla en la fórmula que ya se saben ustedes y empezar a hacer todo el montón de cálculos. Sin embargo, pues hay formas más económicas de resolver este problema. Entonces, vamos a hacer una transformación de punto, ejercicio que ya realizaron en las tareas previas. Y vamos a hacer un cambio en el sistema de referencia de las partículas. Okay. Entonces, aquí tenemos el origen de un sistema coordenado. Aquí esta va a ser nuestra posición R2, R1, R como la diferencia de R1 y R2, y en esta posición vamos a tener a la partícula 2 y en esta otra posición a la partícula 1. Entonces, déjenme ponerlas. Aquí están las partículas. Aquí va a estar el centro de masa del sistema. Entonces, si cambiamos el centro de masas, por definición, tenemos que la posición del centro de masas es igual a la masa de la partícula 1 multiplicada por la posición, la masa 2 por
la posición 2 y M1 más M2. Y esto es un promedio ponderado de toda la vida. Ok. Desde el centro de masas, cero vector. ¿Sí? O sea, el origen medido desde su propio origen es igual al vector 0. Por lo que de la ecuación 3, M1. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la ecuación 3? Ah, gracias. La ecuación 3 aún estoy por escribirla. Sí, gracias. De la ecuación 2. Ajá. Y entonces, medido desde el centro de masas, estos nuevos vectores nos tienen que dar exactamente el vector 0. Y ahora sí, esta va a ser la ecuación 3. Bien. Si R, la distancia que hay desde aquí hasta acá, es la misma que la distancia medida desde el centro de masas, es decir, si nos cambiamos de origen, si movemos este punto, no va a cambiar la distancia que hay entre M1 y M2. Entonces, vamos a tener que esto también va a ser cierto. R1, R2. Prima. Ok, si esto es cierto, obtenemos que no sé por qué lo escribí así. Ahorita les... Que de 3. Ajá, aquí estoy despejando R1 de 3. Ah, ok. Y ahora voy a sustituir el valor. Voy a sustituir esta propiedad acá. Esta lo vamos a llamar 5 porque así lo tengo en mi libreta. Y R va a ser igual a menos M2 entre M1 más 1 R2. Ah, ok. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Qué significa la ecuación 3? La ecuación 3. Sí. Pues es simplemente la ecuación 2, pero descrita desde el centro de masas. Nos cambiamos al sistema de referencias donde estamos parados en este punto del centro de masas. Y entonces esta cantidad se vuelve 0 y la suma de esta y este vector, por eso la prima que ves acá, ahora nos da idénticamente el vector 0. Sí. Déjenme corregir este texto, ya vi por qué lo pondré así. O sea que en vez de describir el sistema desde O, se describe desde el centro de masa. Ajá. Lo siento. A ver, voy a mover todo esto de acá. Me faltó numerar.
Esto es 4. Ajá. Y entonces, despejando R1' de 3. Ajá. Es esto. Ya, ahora sí. Y ahora estoy sustituyendo 5 en 4. Sí, disculpen. Otra vez. Sí, estamos describiendo al centro de masas respecto del centro de masas. Y a partir de la propiedad 4, vamos a sustituirle el valor de R1. Pero R1' lo obtenemos de la ecuación 3 que tenemos aquí arriba. Y entonces, al sustituir 5 en 4, vamos a obtener esta relación. Ok. Y esta vamos a llamarla 6. Despejando a R2. De 6. Entonces lo que vamos a obtener aquí es R2'. Sí. R2' es igual a menos M1 entre M1 más M2 R. Y ahora sustituimos. Esta no es 6. Y ahora sí, sustituyendo R2' de 6 en la ecuación 5, esta de acá. Entonces vamos a obtener una relación similar para R1. Y esta es 7. Y ahora, ya que tenemos 6 y 7, vamos a sustituir 6. Profe, ahí que se despejó, que se sustituye R1 o R2. R2, sí, es R2 de la ecuación 6, la sustituimos en la ecuación 5 para obtener una expresión para R1. Gracias. ¿Sí? El 1, que es el lagrangiano, vamos a obtener toda esta ecuación. M2 al cuadrado entre M1 más M2 al cuadrado, R punto al cuadrado, más 1/2 de M2, M1 al cuadrado.
Profe, una duda. ¿Qué pasó? En el primer línea del lagrangiano, el M1 más M2 ¿no es al cuadrado? Sí, acá. Ajá, Sí, gracias. sí, no, no podemos hacer este despeje. Sí, aquí tengo un montón de notas, pero luego se me olvidan estos detalles. Gracias. Ajá. En donde mu va a ser igual al producto de M1 más M2 entre M1 más M2. Y a esta cantidad se le conoce como la masa reducida. Bien, ahora ya con esto hemos reemplazado a la lagrangiana original, la ecuación 1. Voy a regresar un poco. Esta ecuación, que dependía de dos variables, R1 y R2, ahora hemos reemplazado el problema por uno equivalente de una sola partícula de masa mu en la posición R. Y entonces, originalmente, teníamos M1, M2, y ahora tenemos y el origen, lo vamos a poner acá, y el origen está aquí. Entonces, tenemos primero un sistema donde teníamos dos partículas que interactuaban a partir de un cierto potencial, y ahora tenemos el problema de una partícula moviéndose en un potencial efectivo. Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de algunos teoremas de conservación. 9:30. Debido a que el vector R contiene simetría esférica. Por ejemplo, el potencial de Coulomb
potencial de Newton de la ley de gravitación universal. Entonces, estos dos potenciales poseen una simetría esférica, dado que son de la forma U de R. Un contraejemplo. Dipolar, carga dipolo. ¿Sí? Los potenciales electrostáticos de carga dipolo y dipolo-dipolo no cumplen con esta regla porque dependen de las orientaciones de los dipolos. En este caso tenemos una cierta carga y añadido a la posición tenemos un cierto dipolo, vamos a llamarlo U. Y para el dipolo-dipolo tenemos algo por el estilo. El dipolo con una cierta orientación. Aquí tenemos la distancia de separación y para el segundo dipolo tenemos una orientación diferente. Entonces, estos dos potenciales no cumplen con la simetría esférica que sí poseen el potencial de Coulomb y el potencial de Newton. Ok. Entonces, con esto decimos que el sistema será invariante ante rotaciones. Bien, y voy a poner otra figura acá. Herramientas. Acá. Lo voy a poner de otro color. Voy a llamarlo de teta. Bien, aquí dibujé la línea, el vector vertical es una rotación diferencial en la dirección Z. Tenemos un vector que originalmente estaba
en la posición R. Entonces, luego de esta rotación infinitesimal, se desplazó una distancia delta teta y la nueva posición del vector ahora es R más delta R. ¿Sí? Recuerden que estoy utilizando la notación delta, entonces se tratan de desplazamientos virtuales. Ok. Pasarán. La posición R más delta R, la cual es delta R es igual a delta teta cruz R. Y es la ecuación C. 10 y de manera similar la velocidad tenemos que delta R punto es igual a entonces, si de la ecuación de la ecuación 10 vemos que la nueva posición solamente va a ser generada por la rotación, la velocidad de la misma manera simplemente va a ser descrita para un sistema de referencia que simplemente ha hecho una rotación. Entonces, por otro lado, la variación donde delta xy son las coordenadas cartesianas. Recuerden que esto es como aplicar la regla de la cadena. Entonces, vamos a tener la parcial de L con respecto a xy, delta xy, más la parcial en y. Y esta es nuestra ecuación 12. Entonces, por definición, el momento generalizado será I igual a la parcial de L con respecto a xy punto, perdón, Q. Para X es un caso particular, para el caso de las coordenadas cartesianas. En este caso, el momento generalizado será esto. Y a partir
ecuación de Euler-Lagrange. Tenemos que la parcial xy es igual a la derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a xy punto, que es igual a la derivada con respecto al tiempo de lo que obtuvimos en 13. Y esto tenemos 14. Profe, ¿cree que le puedo subir tantitito? ¿A qué ecuación? Ah, ahí. Ya, gracias. Sí. Ya lo puede bajar si quiere. Bien. Entonces, vamos a sustituir 14. Perdón. Sí, 13 y 14 en la ecuación 12. Tenemos entonces que la variación de un lagrangiano con respecto a estas coordenadas cartesianas va a ser pi punto delta xy más pi de x. Sí, recordemos que siempre buscamos que estas variaciones sean nulas para nuestros problemas de método de principios de cálculo variacional. Y entonces, ya que tenemos escrito esta ecuación de esta manera, para el caso de una rotación infinitesimal 15, se reduce a delta R más P punto delta R. Y esto vamos a llamarlo 16. Sí, solamente extendí esta suma. Y la escribí de forma diferente. Entonces vamos a sustituir $10 y 11 en 16. Vamos a recordar que son 10 y 11. Estas dos definiciones que tenemos acá. Es el caso de rotaciones infinitesimales. Y obtenemos que P punto por delta teta cruz R es P punto teta cruz R punto es idéntico con 0.
a la 16 no le hace falta un punto a la R. ¿Otra vez? ¿Cómo? Ah, que si a la 16 no le hace falta un punto en la R. Ajá. Sí. Gracias. Sí, viene de esta ecuación. De esta parte de la ecuación. Gracias. Oiga, profe, yo tengo una duda. ¿Es Ajá. equivalente escribir, por ejemplo, de la ecuación 16, el Ajá. primer B, ya ve que escribe flechita y de ahí punto? ¿Es Ajá. equivalente escribir al revés? O sea, primero punto y de ahí flechita. Pues sí, al ¿Sí? final, a ver, sí, alterno sin querer, pero lo podremos leer de la misma manera. Ah, ok, ok. Gracias. Punto sería P1, P2, Ujú. P3 en 3 dimensiones. Y P punto sería la operación punto sobre P1, P2, P3 y esta operación derivada con respecto al tiempo se distribuye. Entonces Ujú. P1, P2, P3. Entonces P punto es igual a P punto. ¿Sí? No, ok, gracias. Gracias, Sí. profe. No, sí es muy común que de repente alterne estos puntos. Entonces, tarea, sí, mostrar que A punto B cruz C es idéntico con B punto C cruz A. O sea, el triple producto escalar. Ok, entonces, una vez que hagan la tarea, vamos a poder reescribir esta ecuación de acá. ¿Están haciendo tortillas? Ah, perdón, no pensé que se tenía el micrófono activado. Ok. R cruz. Aquí me falta un punto. No es cierto. O aquí. Si se dan cuenta que solamente estoy, así como lo muestra el triple producto escalar, lo único que hago es reemplazar B lo desplazo para un lado, C lo desplazo para un lado y A lo termino desplazando para acá para obtener el otro lado de la igualdad. Entonces, utilizando esa misma propiedad, esta primera parte se transforma en esta primera parte, teta RP, teta R y P. Y lo mismo para esta segunda parte. Bien, y pues esta ya tiene una solución más familiar. Entonces, así, delta teta es igual a B de R de R cruz P. Y entonces,
Entonces, recordemos que esto el ángulo teta. En este caso, decimos que teta es una coordenada cíclica. Ecuación 8, el lagrangiano que escribimos previamente, será L igual a 1/2 de la masa reducida por R punto al cuadrado más R cuadrado teta punto al cuadrado menos U de R. Bien, voy a pausar por lo pronto y vamos a darnos un descanso. Nada más déjenme que se queden con esto último. Bien, todas estas operaciones parten del hecho de que el lagrangiano original no depende explícitamente de la coordenada teta. Para estos casos, decimos que la coordenada teta es cíclica, si no aparece en un lagrangiano diferente que dependa de X, Y y Z. Si no aparecen explícitamente esas coordenadas, se dicen que las coordenadas son cíclicas. Entonces, esta vamos a llamar 18 y en consecuencia... Profe, una pregunta, ¿esos R Ajá. punto cuadrado es magnitud o a qué se refiere? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, en la 18. ¿Esta de acá? Sí, No, es la coordenada radial. R punto al cuadrado es entonces diferente. no es vector. R punto, no. Si son objetos diferentes, uno es la coordenada radial, que es un escalar, y R punto es el vector variando en el tiempo, el vector de posición. Entonces, la coordenada, ya lo escribí acá.
Entonces, si tenemos una coordenada cíclica, entonces tenemos un momento conservado. Esta es la conclusión que uno puede sacar a partir de una coordenada cíclica. Entonces, en este caso tenemos el momento angular. Bien, vamos a descansar unos minutos y regresamos para la siguiente parte. Ok, profe. Bien. Bien, nos vemos en 5 minutos.
Ok, entonces vamos a seguir con esto de acá. Y entonces, debido a que hay conservación de momento angular, entonces el movimiento R y teta, es decir, la partícula va a describir una trayectoria una chica tal que el momento angular siempre va a ser constante. De no ser el caso, habría una cierta precesión, es decir, que se salga del plano. Y entonces ya no se cumpliría esta condición de conservación del momento angular. Entonces la ecuación 19 la reescribimos como L igual a M delta punto, que es igual a una constante, sí. Solamente estoy dando el nombre de la constante, que sea una cierta cantidad que llamo L minúscula. Ok. Y el hecho, necesito aquí otro gráfico. Y esta es R de T. R a un cierto tiempo. R después de un cierto tiempo. Esta distancia va a ser R de teta. Entonces, el hecho de que 20 sea constante tiene una
Ok, la superficie va a ser igual a 1/2 de r cuadrado de teta. Ujú. Sí, recordemos que esto viene que el diferencial de superficie es igual a r de r de teta, y entonces de aquí se obtiene esto de acá. Por lo que la velocidad aerolar otra vez aplicando la regla de la cadena, y esto es igual a 1/2 de r cuadrada. Profe, una pregunta. Sí, ¿Qué es DA? la superficie es la superficie que barre el vector. DA es todo esto. Bueno, ¿Sí? Y tenemos que el elemento diferencial de superficie para un radio vector que va una posición a otra, pues está dado por esta, ¿cómo se dice? Este elemento diferencial de superficie. Es R por R de teta, entonces obtenemos 21. Ok, y entonces, y de la ecuación 10, no creo que sea la ecuación 10, la ecuación 20. Aquí corrijo también. Tenemos que dA de t es igual a 1/2 de r cuadrada y el valor de teta punto, que va a ser L sobre m r cuadrada. Entonces la velocidad aerolar es igual a esta cantidad, que es una constante. ¿Les suena este resultado? No. ¿A nadie le suena este resultado? A lo de Kepler, bueno, las leyes de Kepler. Sí. A estos.
A la Maestro. segunda. Ajá. Una pregunta. ¿La velocidad aerolar dijo que es la velocidad con la que se barre el área? Sí. Mira, es esto que estamos dibujando acá en azul. Ajá. Entonces, luego de un cierto desplazamiento en θ, la superficie que va a barrer es toda esta cantidad. Vale, gracias. Ajá. Y entonces, si calculamos la velocidad a la que ocurre este proceso, esta ecuación de aquí, entonces vamos a poder aprovechar el hecho de que la velocidad angular es una constante. Muy bien. Bien, noten que esto no se limita al potencial gravitacional de Newton. Coma, sino que es una propiedad de la simetría en U. Entonces, esta ley es mucho más general que lo que observó Kepler en alguna ocasión. Es algo que se obtiene única y exclusivamente del análisis de la simetría del problema. Si se dan cuenta, aquí pues tampoco hemos resuelto gran cantidad de ecuaciones. Es simplemente manipular las ecuaciones que vamos obteniendo y con esto poder decir cada vez un poco más acerca de nuestro problema. Y es una de las potencias que tiene no sé por qué no se deja ver. Y es una de las potencias que tiene este método de Euler. Como nos espera otra sesión un tanto similar, le voy a parar aquí para que no se les haga tan pesado y me dé tiempo de terminar las notas que tengo aquí escritas. Entonces, ¿alguna duda, comentario? Déjemelo proceso, profe. Sí, si se dan cuenta, este es el segundo ejercicio del examen. Recuerden que hay una tarea. Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Dónde podemos encontrar este tema? En el Marion. Todo esto lo estoy sacando directamente del Marion. Hay una unidad dedicada a todo esto y viene con muchísimo más detalle. También viene ¿Qué unidad sería? ¿De gravitación o cómo? Se llama... Es el capítulo 8 en esta edición, es movimiento en un campo de fuerzas centrales.
Y ahí pueden ver esto Gracias. un poco más a detalle. Maestro, ¿la Profe, tarea para cuándo es? ¿Otra vez qué? Que la tarea para cuándo es. Para el lunes. Pues, Igual la tarea que salga mañana también va a ser para el lunes. profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Nuestro profesor de funciones especiales nos empezó a preguntar, bueno, es que pues, yo nunca he contestado esta pregunta, ¿no? A lo mejor, y nos dijo que mecánica lo íbamos a ver, entonces vi algo de la simetría. Bueno, en este caso vimos simetría esférica, ¿no? Que eso se Ajá. refiere al sistema, pero que es muy, muy diferente a lo que voy a decir. Pero vimos que en tanto la energía como el momento, si no me recuerdo, tiene simetría. ¿A qué se refiere eso de tiene simetría? Sí, no estoy seguro de entender la pregunta. Perdón, ¿era la conservación de la energía o el momento? La conservación de la energía y la ecuación del movimiento. Bien, esto lo vamos a ver cuando veamos la formulación lagrangiana. Para sistemas conservativos tenemos que la energía la energía total del sistema no se va a perder por disipación, no se va a perder por rozamiento. Entonces, la ecuación dinámica que gobierna, perdón, la ecuación dinámica que gobierna a la energía es que la variación en el tiempo de la energía es idéntico con cero. Entonces, en la definición que nosotros teníamos de momento angular, también teníamos una relación similar. Sin embargo, el momento va a estar definido a partir de una relación de este estilo. ¿Sí? Entonces, el momento generalizado lo vamos a asociar siempre a una coordenada. Si esto fuera ángulo, tenemos momento angular. Si esto fuera alguna otra cantidad física, le debemos de asociar una cantidad física correspondiente a esta cantidad, tal que el producto de esta coordenada con esta coordenada nos den unidades de energía. Para la energía, el procedimiento es un tanto truculento, porque necesitas alguna cierta variable que te arroje como momento E. Entonces, no sé si con esto alcanzó a responder parte de tu pregunta, pero las Sí, profe. simetrías, ¿perdón? Ah, que sí, que sí. Ah, ok. Entonces, las simetrías están asociadas a la facilidad que nosotros tenemos de quitar esas cantidades de las ecuaciones. Si nos da tiempo, vamos a poder ver el principio de Noether, y ahí sí explota este hecho de que podemos aprovechar el mayor número de simetrías del problema para reescribirlo en términos de cosas que nosotros podemos resolver de manera más sencilla. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda existencial relacionada con el tema? profe, yo tengo otra duda Sí. y es respecto, por ejemplo, de la fuerza, ¿todas las fuerzas centrales van a tener esta simetría? Sí, claro, siempre que se deriven de potenciales de esta forma, sí.
Por ejemplo, la eléctrica también tendría un potencial de esa forma. Digo, una simetría de esa El- forma. la ley de Coulomb, pues es un copiar y pegar de la ley de gravitación universal. De ahí que no fuese tan difícil aceptar la hipótesis de que los electrones podían girar en órbitas alrededor de los protones, porque el sistema tiene ciertas propiedades equivalentes. Esto después lo vamos a ver explotado también en el choque de partículas con cargas. Tenemos una partícula con una cierta carga y otra partícula con una carga similar. Y entonces cuando éstas se aproximen, una va a deflectar a la otra, dependiendo cuál tenga una mayor masa o si estamos haciendo una descripción desde el centro de masas. De hecho, va a ser el tema que va a seguir al movimiento planetario, al choque de partículas con interacción a par. Esto también se puede ver en las bolas de billar, en donde tenemos un choque cinemático, perdón, un choque frontal elástico. Entonces, el potencial también se modela como un potencial de esfera dura, es decir, desde 0 hasta el diámetro de la bola de billar va a tener un potencial que vamos a llamarle infinito, lo que sea que en este contexto signifique, y después de ese potencial va a ser 0. Y entonces, dependiendo del parámetro de impacto, vamos a tener que una se va a desviar o que se va a regresar. Pero esto es propiedad de todo esto que ya acabamos de demostrar, de la simetría que tiene el potencial. Y este tipo de simetrías las van a poder explotar en los siguientes cursos, tanto de mecánica cuántica como, bueno, los que estudien partículas o los que estudien gravitación. Ok, si ya no hay preguntas, nos vemos mañana a las 8. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Está bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.